Hola chicos, buenos días o buenas tardes según el horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre la sangre, ¿sí? Cuando vimos tejidos, ¿sí? Ustedes pudieron percibir que la sangre, ¿sí? Es un tejido de características fluidas. Y a veces por ahí, como es tan diferente del resto de los tejidos, nos cuesta un poco entenderlo. Pero ahora, en base a los componentes de la sangre, vamos a poder dilucidar un poco más este concepto. Primero vamos a hablar de cuáles son las funciones que cumple la sangre. Hay tres funciones generales y principales, ¿sí? La primera es de transporte. El transporte, cuando hablamos de sistema respiratorio y sistema cardiovascular, que siempre los menciono juntos y digo que están íntimamente relacionados, acá se viene a englobar este último punto en el que podemos evidenciar que están íntimamente relacionados. El transporte principal que va a realizar la sangre va a ser el transporte de oxígeno, ¿sí? De oxígeno eh, traído desde el exterior para proporcionárselo a las células y de transportar también el dióxido de carbono que estas células liberen, ¿sí? Al torrente sanguíneo. Por otro lado, también hay transporte de nutrientes, ¿sí? Y de otros componentes de la sangre que van a servir en diferentes funciones corporales. La otra función es la de regulación, ¿sí? Eh, en la regulación tenemos también una cuestión con la temperatura, que lo vamos a ver un poquitito más adelante cuando hablemos de sistema muscular. Pero acá en este punto podemos hablar de que nos ayuda a mantener, ¿sí? Un equilibrio homeostático. Va a ayudarnos a mantener el volumen, ¿sí? De líquidos y a ayudarnos a mantener el equilibrio ácido-base. Por eso la de regulación. Y como tercera función importante es la de protección, ¿sí? Acuérdense que dentro de los elementos que la sangre transporta, también tenemos a las defensas que van a viajar por todo el cuerpo hasta situarse en el lugar donde son necesarias, ¿sí? Bien, ¿qué características físicas tiene la sangre? Sabemos que todos alguna vez nos habremos cortado y habrán podido tener acceso a la sangre. Al principio parece bien líquida y después se empieza a poner más como pegajosa, ¿sí? Entonces, la sangre tiene esta característica de que es más densa que el agua, más viscosa, ¿sí? Y suele ser pegajosa al tacto. La temperatura es de 38 grados, que es por encima, un grado por encima eh, de la temperatura que tenemos en tanto rectal como bucal, ¿sí? Y un grado y medio por encima de la temperatura externa como tomamos la axilar. Tiene un pH de 7,35 a 7,45, ¿sí? Si sabíamos que la media de pH está en 7, es ligeramente alcalino entonces. El color de la sangre va a variar según la cantidad de oxígeno que transporten o no esta hemoglobina, que lo vamos a ver más adelante, pero cuando ustedes van a obtener una muestra de sangre, tienen que primero identificar qué tipo de sangre obtuvieron y muchas veces lo pueden identificar a simple vista con el color que tiene. Si es un rojo brillante, ¿sí? Suele ser sangre arterial, y si es un rojo más opaco, más oscuro, estamos hablando de sangre venosa que está carboxigenada en relación a la arterial que está oxigenada, ¿sí? Después constituye aproximadamente el 20% del líquido extracelular. Acá quiero hacer este parate porque nosotros hablamos de los compartimentos que teníamos en el cuerpo y dijimos que básicamente había dos y después uno de ellos se subdividía. Bien, acá suma importancia que lo volvamos a retomar. Decimos entonces, hay dos compartimentos, el intracelular, que es dentro de la célula, y el extracelular, que como lo dice la palabra, es fuera de la célula, ¿sí? Ahora, ese extracelular puede estar liberado, ¿sí? O puede estar dentro de los vasos. Entonces, dentro de los vasos decimos acá que
tenemos la sangre y decimos que esta sangre ocupa el 20% de todo el líquido extracelular, ¿sí? Entonces, del extracelular que dividíamos entre intravascular y extravascular, ¿sí? El 20% corresponde a la sangre intravascular, ¿sí? Alcanza el 8% de la masa corporal total, ¿sí? El volumen sanguíneo es entre 5 y 6 litros en un hombre adulto sano de talla promedio y entre 4 y 5 litros en una mujer sana, ¿sí? Adulta de talla promedio. La hormona aldosterona, la antidiurética y el péptido van a ir sumando una gran importancia, ¿sí? Al regular la cantidad de agua que va a contener esta sangre a través de la excreta de la orina. Entonces, cuando va a pasar por el filtrado de los riñones, va a retener esos riñones la cantidad de agua que esté en exceso en el volumen sanguíneo para ser eliminada como orina y el resto va a seguir continuando su viaje junto con el resto de la sangre. ¿Qué componentes tenemos dentro de la sangre? Tenemos básicamente dos componentes a simple vista. Uno es el plasma, ¿sí? Que es una matriz extracelular líquida, acuosa, que contiene las sustancias disueltas, ¿sí? Y por otro lado tenemos los elementos corpusculares, ¿sí? Estos elementos son los que a la hora de hacer un centrifugado en una muestra sanguínea, ¿sí? Van a quedar sedimentados en la parte inferior, ¿sí? Dejando desplazado el plasma hacia la parte superior. Estos compuestos corpusculares están compuestos por células y fragmentos celulares. A gran pantallazo vamos a ver cuáles son los componentes que tenemos dentro de cada una de estas dos espacios, o estos dos componentes, mejor dicho. Dentro del plasma vamos a tener agua, ¿sí? Que como solvente que va a transportar todas las sustancias. Vamos a tener sales o electrolitos, ¿sí? Que van a ayudarnos a mantener el balance osmótico, ¿sí? Y el pH. Y ayudan en la permeabilidad de la membrana. ¿Se acuerdan cuando vimos membrana plasmática que hablamos de la permeabilidad? Bueno, estas sales, estos electrolitos son los que nos van a ayudar en esta permeabilidad. Y tenemos también proteínas plasmáticas. También ayudan con el balance osmótico, por ejemplo, como lo hace la albúmina, que es una proteína que ayuda a incorporar nuevamente estos líquidos del extracelular, del extravascular al intravascular nuevamente. Ayudan también, contiene también otras proteínas que contribuyen con la coagulación, ¿sí? Como son el fibrinógeno, y proteínas que ayudan con la defensa, como son las inmunoglobulinas, ¿sí? Y dentro de los elementos corpusculares, ¿sí? Vamos a encontrar eritrocitos, leucocitos, plaquetas y nutrientes. Sobre los primeros tres, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, vamos a hacer un desarrollo. Sobre los nutrientes no necesariamente lo hacemos nosotros, o por lo menos no en esta unidad, ya que van a ser objeto de otras unidades. Bien, vamos a hablar primero del plasma sanguíneo. Fíjense en la imagen que les busqué cómo se ve una coloración translúcida de color semi-amarillento, ¿sí? Y todo el resto de los sedimentos son los objetos corpusculares que veíamos en el resto de la sangre, ¿sí? Este tipo de división se obtiene a través de un centrifugado, que es como cuando ustedes meten la ropa dentro del coiner, que centrifuga todo el agua hacia afuera. Bueno, en esto van esos tubos de ensayo, van con la sangre, son sujetados de la parte superior y empieza a centrifugarse, ¿sí? Por lo cual obliga a todos estos elementos que son más densos que el resto del plasma a ir colocándose en la parte inferior, ir sedimentándose, ¿sí? Esto, ojo, que también puede pasar sin el centrifugado en los vasos sanguíneos. Cuando ustedes vean, que en realidad la unidad ya se dio, pero cuando ustedes tienen sangre en reposo, o sea, tienen un paciente en reposo, estos vasos van a ir transportando todos los componentes del cuerpo. Pero la falta de movilidad
hace que estos sedimentos se vayan quedando en el fondo, ¿sí?, de los vasos al estar recostados. Cuando el paciente ejerce algún movimiento nuevo, se levanta por primera vez, estos sedimentos empiezan de nuevo a circular y como estaban sedimentados, suelen armar taponamientos al incorporarse al torrente sanguíneo nuevamente todos juntos. Estos son los que producen después los ACV que vamos a hablar cuando demos sistema nervioso. Bien, cuando se retiran los elementos corpusculares de la sangre, ¿sí?, lo que obtenemos es el líquido amarillento, este que veíamos acá, que se llama plasma sanguíneo o simplemente plasma. Está compuesto alrededor de un 91,5% de agua, ¿sí?, y el resto de unos solutos, la mayoría de los cuales, ¿sí?, el 7%, según el peso, son proteínas. Algunas pueden encontrarse también en otras partes del cuerpo, pero están confinadas estas a la sangre plasmática, ¿sí? Los hepatocitos, que es la célula del hígado, ¿sí?, sintetizan gran parte de las proteínas plasmáticas, entre las cuales está la albúmina, que es la que les comentaba anteriormente, con el 54% del total. Las globulinas, que lo vamos a ver ahora en un par de diapositivas más, que ocupan el 38%, y el fibrinógeno con el 7%. Algunas de estas células de la sangre transportan células productoras de otros tipos de sustancias, ¿sí? Otros solutos plasmáticos incluyen electrolitos, nutrientes, sustancias, como habíamos dicho antes, ¿sí? Y desechos como la urea, el ácido úrico, la creatinina y la bilirrubina. Bien, acá tenemos la composición. Este cuadro lo van a encontrar en el libro Tórtora, que es con el que estamos trabajando. Acá tenemos la composición de las sustancias del plasma, ¿sí? Fíjense que hablábamos del agua, la cantidad de agua, las proteínas, dentro de ellas la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno, cada una de sus funciones, ¿sí? Después tenemos otros solutos como los electrolitos, ¿sí?, que son estas sales que después van a ayudar a tener cargas positivas y negativas, nos van a ayudar a nosotros a mantener tanto el pH como la permeabilidad de las membranas. Tiene también nutrientes, ¿sí?, productos de la digestión, y otros casos también va a contener desechos. Tiene gases, ¿sí?, algunos disueltos, otros van a estar capturados en la hemoglobina, como lo vamos a ver también más adelante. Dentro de estos gases se encuentra el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Y tiene sustancias reguladoras como enzimas, hormonas y vitaminas. Además de algunos productos de desecho, como nombrábamos antes, de la urea, ácido úrico, etc. Bien. Vamos a ver ahora un poquito de los elementos corpusculares que tenemos dentro de esta composición sanguínea, ¿sí? Hay tres elementos principales o tres componentes principales: los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos, que a su vez se van a dividir primeramente en dos y después a su vez se van a volver a subdividir. Los leucocitos tenemos entonces los granulocitos o los agranulocitos. Dentro de los granulocitos tenemos los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y dentro de los agranulocitos tenemos los linfocitos T y B y células de Killer, ¿sí? Y también tenemos monocitos. Y por último, dentro de estos tres componentes principales vamos a encontrar a las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas son las que van a interferir, ¿sí?, en la coagulación. Dentro de estos tres elementos, una de las primeras distinciones que vamos a hacer, después vamos a hacer otras más específicas, es que las plaquetas son fragmentos celulares. En cambio, tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos son células completas, ¿sí? Los glóbulos rojos, el porcentaje de estos glóbulos rojos del total de la sangre se va a denominar hematocrito, que ustedes seguramente lo han escuchado o lo habrán visto en algún laboratorio. Entonces,
hematocrito se le llama al porcentaje que ocupa los glóbulos rojos dentro de la sangre, ¿sí? El rango normal para este porcentaje en las mujeres es de 38 a 46 y para los hombres de 40 a 54. Siempre hablando de mujeres adultas y hombres, mujeres y hombres adultos de tamaño y talla promedio, ¿sí? Bien, y los glóbulos blancos tienen una gran diversidad de funciones, mientras que, por ejemplo, los rojos tienen funciones más específicas, como en el caso del transporte de oxígeno a través de la hemoglobina. Bien, acá vemos una imagen donde podemos observar la estructura, ¿sí? Microscópica, obviamente, de cómo están conformados estos tres elementos a grandes rasgos, ¿sí? Vemos acá, por ejemplo, el glóbulo blanco, glóbulo rojo y las plaquetas, que se notan acá que son como fragmentos de células y no células completas, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver dónde se desarrollan estos elementos corpusculares. Con este proceso de desarrollo de los elementos corpusculares se denomina hematopoiesis o hemopoiesis, ¿sí? Antes de que nazca el feto, ¿no? Primero se produce en el saco vitelino embrionario y después la médula ósea roja es quien se va a convertir en el órgano principal hematopoyético por excelencia, ¿sí? Y durante los últimos meses de nacimiento y después va a continuar así como la fuente principal generadora de células sanguíneas después del nacimiento y durante el resto de nuestra vida. La médula ósea roja es un tejido conectivo, ¿sí? Altamente vascularizado y localizado en los espacios de hueso esponjoso. En esta imagen lo que vamos a poder evidenciar es cómo estas células madres, ¿sí? Que se encuentran en la médula ósea roja, ¿sí? van a ser originadoras de los diferentes tipos de células que estábamos nombrando recientemente. Entonces, tienen la capacidad de irse diversificando, ¿sí? Para cumplir las diferentes funciones. Estas células madre o de los hematocitoblastos, ¿sí? Son las que van a derivar a través de su especificación en los diferentes corpúsculos. Entonces tenemos célula madre linfoide, que se va a desprender de una de ellas, y células madre mieloides. De la célula madre linfoide van a partir los linfocitos, ¿sí? Y de las células madres mieloides van a salir los basófilos, los eosinófilos, neutrófilos, monocitos, plaquetas y los eritrocitos también. Ahora vamos a ver los glóbulos rojos o eritrocitos. Dentro de su composición se destaca la forma que tiene este eritrocito o glóbulo rojo. Fíjense que son como discos, ¿sí? De frente lo van a ver ustedes de manera circular, pero tienen una característica muy importante, es que en un momento de su formación se desprende el núcleo, ¿sí? Por lo cual esta célula no tiene ya núcleo, ¿sí? Al no tener núcleo, tiene esta forma hundida en el centro, ¿sí? Que sería cóncava de los dos lados, lo cual le va a permitir después poder llenarse de gas, que en este caso va a ser oxígeno, para ser transportado. Entonces es muy importante porque esta forma no solamente le permite llenarse de oxígeno, como decíamos, porque al faltarle el núcleo queda hundido, o sea, cóncavo en el centro de este disco, sino que también le va a permitir, fíjense cómo pierde la forma y la vuelve a conservar, sin dañarse, pierde la forma para poder pasar por vasos más pequeños o capilares. Esto es muy importante. Entonces esta forma le va a permitir cumplir su función transportadora y a su vez poder seguirse transportando en espacios más pequeños o delgados como lo son los capilares. Entonces, acá vamos a poder observar, ¿sí? Cómo es
que van a cumplir esa función de transportadora. Dice que están muy especializados estos glóbulos rojos, a diferencia, como veíamos, de los glóbulos blancos que cumplen varias funciones. En este caso, el glóbulo rojo es más bien específica la función que cumple, que va a ser poder transportar los gases básicamente, ¿sí? Ellos pueden generar energía ATP de manera anaeróbica. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitan la utilización de oxígeno para generar esta energía ATP. Entonces, este oxígeno que van a transportar no va a ser utilizado por la célula para cumplir sus propias funciones, sino que va a poder generar su propia energía ATP, pero de manera anaeróbica, ¿sí? Este glóbulo rojo, decíamos que por la forma que tiene, facilita la función esta de difusión muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque al tener esta forma de discos, ¿sí? Lo que hace es aumentar la cantidad de superficie de difusión, y la difusión, acuérdense que era transporte de membranas, ¿sí? De manera pasiva, de gradiente de concentración, que va a hacer que el oxígeno que está más concentrado en el área alveolar, cuando pase por los pulmones, va a hacer por difusión que se pase a los glóbulos rojos y de esa manera poder ser transportados, y viceversa el proceso cuando se encuentra con células que tienen ausencia de oxígeno o faltante de oxígeno y exceso de dióxido de carbono, ¿sí? Cada glóbulo rojo va a tener millones de moléculas de hemoglobina, ¿sí? Esta hemoglobina consiste en una proteína llamada globina, que está compuesta por 4 cadenas de polipéptidos, en las cuales en el centro de cada una de estas cadenas vamos a encontrar un ion de hierro, ¿sí? Este ion de hierro va a poder combinarse con el oxígeno de manera reversible. Quiere decir que es capaz de combinarse favorablemente, incluyendo este oxígeno, con la misma facilidad que puede desprenderse de este oxígeno y liberarlo, por lo cual es un excelente transportador para realizar esta difusión de oxígeno. Cuando carece del oxígeno, lo va a captar, y donde encuentra, por gradiente de concentración, un lugar donde hay menor cantidad de oxígeno, lo va a poder liberar, cumpliendo así la función de respiración tanto externa como interna, ¿sí? Lo que vamos a ver, que además de transportar el oxígeno, ¿sí? Hay un porcentaje inferior de dióxido de carbono que también es transportado a través de la hemoglobina, ¿sí? El resto del dióxido de carbono, que es su gran mayoría, va a ser transportado disuelto en el plasma o por iones de bicarbonato, ¿sí? Esta hemoglobina, ¿sí? También se involucra en la regulación del flujo sanguíneo y la tensión arterial. Acá es importante que quede claro. Los sinónimos serían entre eritrocito y glóbulo rojo. Pero la hemoglobina es una proteína que está dentro, ¿sí? Dentro del glóbulo rojo, que está formada por esta proteína llamada globina, que a su vez tiene 4 cadenas polipépticas. Entonces, cada una de estas proteínas con 4 cadenas polipépticas va a poder captar en el centro tiene un ion de hierro, que va a poder captar esa molécula de oxígeno. Por lo cual, cada globina va a transportar 4 moléculas de oxígeno, pero cada globina, o sea, dentro de un glóbulo rojo encontramos millones de moléculas de hemoglobina, por lo cual no se transporta solamente 4 moléculas de oxígeno por cada eritrocito. ¿Se entiende? Bien, si no, lo vamos a tener que ver en clases después, más a profundidad. Vamos a ver cuál es el ciclo vital del glóbulo rojo. Esto es un poquitito más complejo, pero es como para que ustedes vayan percibiendo desde dónde se genera hasta dónde
siendo eliminado, ¿no? Entonces, vamos a ver que los macrófagos del vaso, del hígado, ¿sí? Y de la médula ósea roja fagocitan los glóbulos rojos y que están envejecidos, ¿no? Estas porciones de globina y del hemo se separan, entonces queda globina por un lado y hemo por el otro. Vieron que la composición es hemoglobina, ¿sí? Y esta globina se va a degradar a aminoácidos que después va a interferir con otras funciones. El hierro que contenía dentro se elimina en la porción hemo, ¿sí? Y se asocia a las transferrinas. Tanto en las fibras musculares como en las células hepáticas y en los macrófagos del vaso y del hígado, vamos a encontrar que este ion férrico, ¿sí? Se libera de la transferrina y se asocia a una proteína de depósito de hierro llamada ferritina. Como consecuencia después de esta liberación, este ion férrico se vuelve a combinar con la transferrina, ¿sí? Entonces este complejo nuevo que es ion férrico con transferrina es entonces transportado hacia la médula ósea roja, ¿sí? Donde lo capta para la síntesis de nuevas hemoglobinas, ¿sí? Entonces, la eritropoyesis en la médula ósea roja, ¿sí? Induce la producción de glóbulos rojos nuevos. Entonces, cuando el hierro es eliminado de este hemo, volviendo a la función anterior, ¿sí? Cuando este hierro es liberado del hemo, lo que va a hacer es dejar una porción no férrica, ¿sí? Que se convierte en biliverdina, que después se va a transformar, ¿sí? En bilirrubina. Esta bilirrubina es transportada hacia el hígado y allí es liberada en forma de bilis, ¿sí? En la bilis, ¿sí? Y la cual va a pasar al intestino delgado y luego al intestino grueso. Esa bilis que va a pasar a ambos intestinos, ¿sí? Las bacterias que van a estar presentes en este intestino grueso van a convertir esa bilirrubina en urobilunógeno, ¿sí? Y este urobilunógeno va a ser absorbido por la sangre y va a ser excretado en la orina, lo cual le va a dar este color característico amarillento. Y la mayor parte de este urobilunógeno es eliminada a través de las heces, que también le va a dar este color característico, ¿sí? ¿Qué pasa ahora entonces con los glóbulos blancos o leucocitos? Los glóbulos blancos, como habíamos visto al principio, tienen una función muchísimo más amplia y variada que lo que ya tenían los glóbulos rojos, ¿sí? Estos glóbulos rojos leucocitos tienen núcleos y otros orgánulos, pero lo que no tienen es hemoglobina, ¿no es cierto? Entonces, los glóbulos blancos se van a clasificar, como habíamos visto antes, en granulares o agranulares, dependiendo de si tienen o no, ¿sí? Gránulos citoplasmáticos notables, ¿sí? Se van a poder ver, van a ser fácilmente evidenciables a través de las tinturas que se utilizan en laboratorio. Los granulocitos incluyen a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los leucocitos agranulocitos incluyen a los linfocitos y a los monocitos. Muchos citos. Bien, acá vamos a ver las características de cada uno de estos componentes. Decimos que los granulocitos dentro de los neutrófilos, ¿sí? Vamos a ver que son fagocitos activos, ¿sí? La cantidad total aumenta rápidamente en el caso de que haya infecciones. Acuérdense que son estos glóbulos blancos los que van a evidenciarse en un laboratorio cuando hay infecciones, ¿sí? Este aumento considerable. Los eosinófilos que eliminan los parásitos por enzimas digestivas. Después también van a aumentar en los ataques de alergia, ¿sí? Estos se van a ver evidenciados, como le decimos siempre, en los laboratorios, y la idea sería poder hacer una breve interpretación o por lo menos entender
entender, ¿sí?, de qué nos está hablando esos valores cuando tomamos o vemos un resultado de laboratorio. Los basófilos liberan histamina, ¿sí?, que es ese vasodilatador químico, en las zonas con inflamación, ¿sí?, y contienen heparina y anticoagulante. Después cuando ustedes vean farmacología, van a poder ubicar la heparina dentro de los anticoagulantes o antiagregantes, ¿sí? Por último tenemos los agranulocitos, que dentro de ellos tenemos a los linfocitos. Después vamos a hacer una clasificación ya cuando hablemos del sistema inmunológico, pero forman parte de este sistema inmune los linfocitos B y los linfocitos son los que más vamos a trabajar más adelante. Y por último los monocitos, ¿sí?, que son muy abundantes en el citoplasma y que son fagocitos activos, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora de las plaquetas. Las plaquetas. ¿Cuál será la función de las plaquetas? Decíamos que las plaquetas no son células en un sentido estricto, porque originariamente, ¿sí?, son fragmentos de células que son multinucleares, ¿sí?, llamadas megacariocitos. Y estas van a empezar a descomponerse en miles de plaquetas sin núcleo, ¿sí?, que van a ser liberadas en el torrente sanguíneo. Estas plaquetas se ven como manchas, ¿sí?, tienen una forma muy irregular, como decimos, son fragmentos, entonces no tienen una forma tan definida como lo tenían los eritrocitos, ¿sí? Fíjense que las plaquetas van a ser fundamentales y su función principal es la hemostasis. ¿Y a qué llamamos hemostasis? Hemostasis es la formación de esa placa que va a detener un sangrado. Entonces, en el caso de que la pared de alguno de los vasos sanguíneos se rompiese, ¿sí?, hay una serie de reacciones que se van a llevar a cabo para efectuar la hemostasis, y van a detener así la hemorragia. Uno puede colaborar con presión desde el lado externo, pero hay sucesos que interfieren desde el organismo mismo en la defensa de una hemorragia más abundante. Entonces, esta hemostasis sí se va a llevar a cabo de la siguiente manera. Primero vamos a tener espasmos vasculares, como podemos ver en la imagen. Estos espasmos, ¿sí?, son como contracciones de los vasos que van a reducir la pérdida de sangre hasta que se produzca este proceso de coagulación, que es el tercer paso que componen esta hemostasis, ¿sí? El segundo paso va a ser la formación de tapones de plaquetas, ¿no? Vamos a ver que el daño donde se haya producido en el vaso, ¿sí?, donde se haya dañado este vaso, va a dejar unas fibras de colágeno expuestas, ¿sí?, a las que las plaquetas se van a adherir, ¿sí? Estas plaquetas se van a volver como pegajosas y se van a quedar sujetas a este lugar donde está dañado, ¿sí? Y al fijarse van a liberar otros agentes químicos, ¿sí?, que van a producir más espasmos vasculares y que van a atraer más plaquetas a ese lugar para terminar de formar una pequeña masa llamada tapón de plaqueta o trombo blanco, ¿sí? El último paso de esta hemostasis es la coagulación. Esta coagulación, ¿sí?, a su vez se va a subdividir. Al mismo tiempo que los tejidos estos que están dañados van a liberar tromboplastina, ¿sí?, que va a cumplir un papel importante en la coagulación, también, ¿sí?, vamos a tener que el PF3, que es un fosfolípido que va a estar en la superficie de estas plaquetas, va a interactuar con la tromboplastina, ¿sí?, la vitamina K y otros factores que van a intervenir en esta coagulación de la sangre, ¿sí?, y con los iones cálcicos para formar un activador que va a desencadenar este proceso de coagulación del que estábamos hablando. Como tercer paso, ¿sí?, de esta coagulación, ¿sí?, tenemos que
este activador de la protombina, ¿sí? Se convierte a esta protombina presente en el plasma en trombina, ¿sí? Que es una enzima. Ahí es cuando esta trombina se va a unir al fibrinógeno, ¿sí? Y va a ir así, armando un tramado de glóbulos rojos y va a formar esta base del coágulo, ¿sí? Esto al cabo de un tiempo va a hacer que va a irse extrayendo el suero que tiene de exceso, ¿sí? Y va a quedar ya así formado el tapón que veíamos anteriormente acá en este tercer paso de coagulación, ¿sí? A través de esta fibrina, ¿vieron cómo se ocupa de cubrir este espacio hasta que se reconstituye nuevamente el tejido dañado? Bien, ahora ya que estamos dentro de este punto de sangre, vamos a ver qué pasa con esto de los grupos sanguíneos y los tipos de sangre. Este principalmente interfiere, si bien es una temática que le va a interesar, por supuesto, más a la técnica de hemoterapia que a nosotros mismos, muy importante que ustedes se transformen en comunicadores, ¿sí? De estos aspectos en relación a los grupos sanguíneos y tipos, ya que es común escuchar que se solicita sangre para determinado grupo y factor y la gente no sabe si entra o no dentro de los posibles dadores de sangre. Entonces, para poder nosotros ser comunicadores tenemos que entender bien cuál es este proceso de grupos sanguíneos, tipos de sangre, y de esta manera también evitar reacciones adversas, ¿sí? Como una anafilaxia. Sí. Vamos a ver entonces qué es un grupo sanguíneo. Los grupos vamos a tener 4 grupos sanguíneos. Tenemos el grupo 0, ¿sí? Le dicen 0 u O, que es universal. Tenemos el tipo A, el tipo B y la combinación de ambos que forman el tipo AB. Vemos acá en la imagen que tenemos un glóbulo rojo con presencia de antígenos A y en un glóbulo rojo con presencia de antígenos B y por tercer punto un glóbulo rojo con presencia de antígenos A y B. Por último, el tipo 0 es aquel que no presenta, ¿sí? Antígenos ni A ni B. Por lo cual, en el plasma, ¿sí? Esto, acuérdense, eran los corpúsculos, o sea, este es un glóbulo rojo, y acá tenemos disuelto en el plasma, cuando tenemos un tipo de antígeno A, un anticuerpo anti-B. ¿Por qué? Porque yo tengo la A. Todo lo que no sea A, voy a estar preparada para atacarlo. Por lo cual tengo anticuerpos en mi plasma que van en contra del antígeno B. Por lo cual, cuando una persona tiene tipo de sangre A, por lo cual sus glóbulos rojos van a contener antígenos A, en su plasma hay disueltos anticuerpos anti-B, por lo cual no puede recibir la sangre de tipo B. Lo mismo pasa en este tipo de sangre. Cuando nosotros tenemos a una persona con sangre de tipo B, en sus glóbulos rojos vamos a tener presencia de antígenos B, ¿sí? Tipo B contiene antígenos B. Por lo que en su plasma, para poder defenderse de otros agentes externos, va a tener anticuerpos anti-A, por lo cual no puede recibir sangre de tipo A, ¿sí? Porque la va a repeler, porque la va a desconocer, porque puede generar por esto mismo una reacción anafiláctica, ¿sí? Que quiere decir que no la reconoce. Después tenemos el tipo AB. En este tipo AB, como veníamos viendo antes, vamos a encontrar antígenos, tanto A como B. Si yo tengo antígenos A y B en el plasma, no voy a tener un anticuerpo anti-A o anti-B, porque si no, el plasma estaría atacando a sus propias células. No tengo presencia de ningún anticuerpo, ¿sí? Del tipo AB, estamos hablando anti-A, anti-B, perdón. Y por último, el tipo 0 es donde no hay antígenos ni A ni B, por lo que yo tengo
tengo anticuerpos para lo que no tengo. Tengo anticuerpos anti-A y anti-B. Por lo que una persona de tipo 0 no puede recibir ni sangre tipo A, ni sangre tipo B, ni sangre AB. ¿Se entiende? En cambio, una persona que tiene tipo de sangre AB puede recibir cualquiera de estos tres tipos, ya que no tiene ningún antígeno que vaya a defenderse contra la presencia de estos elementos en la sangre. Esto hablando de de grupos de sangre, ¿sí? Cuando hablamos de factor RH, ahí tenemos dos grandes grupos, RH positivo y RH negativo. Primero lo que tienen que saber es que, así como veíamos en el anterior que tenemos presencia de un anticuerpo anti-A o anti-B, en este caso nos pasa algo similar. Entonces los grupos sanguíneos RH se llaman así, ¿sí? Porque uno de los 8 antígenos que hay presentes, el RH, es aglutinógeno D, ¿sí? Que fue identificado originalmente en los monos rhesus, por eso se llama así RH. La presencia de este antígeno, ¿sí? La presencia de este antígeno lo que va a hacer es rechazar sangre, ¿sí? Que tenga lo opuesto. A ver si vamos a ser claros. Si nosotros tenemos una proteína de más, como lo tiene en el caso del RH positivo, vamos a aceptar algo que no lo tenga porque no va a afectarme a mi composición. No voy a luchar contra algo nuevo porque no está ingresando nada nuevo. Por lo que las personas con RH positivo, ¿sí?, pueden recibir sangre de las personas con RH negativo. Lo que tenemos que ver es una combinación entre ambas cuestiones, entre el grupo sanguíneo, como vimos recién, y entre el RH. En este cuadro van a observar, ¿sí?, una combinación entre ambas. Si yo tengo 0, que veíamos que en el 0 no hay ningún tipo de antígeno, ¿sí? Yo tengo 0 y también soy negativo en el RH, puedo recibir sangre sola y exclusivamente de otra persona que no tenga antígenos, ni RH, ni antígenos ni A ni B. Por lo cual, la sangre más difícil de conseguir de todas es la 0 negativo. Porque esas personas pueden darle a absolutamente todos porque no tienen ningún antígeno que pueda atacar otras sangres. ¿Sí? Le pueden dar a todas las personas, pero pueden recibir exclusivamente del 0 negativo. ¿De qué me sirve saber esto en este instante? Ustedes dirán, oh, más información. Pero acá hay un punto muy importante. Aquellas personas que vayan a trabajar en urgencias o que les guste ver las películas de urgencias, se van a fijar que siempre dicen sangre 0 negativo, piden. ¿Por qué? Porque si yo no sé qué sangre tiene la persona que tengo delante, lo único que le puedo dar con total certeza, sin esperar un shock anafiláctico, es el 0 negativo. Porque no tiene ningún antígeno, ¿sí?, al que su sangre originaria pueda reaccionar. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo ya tengo un 0 positivo, ya tengo presencia de este RH, y si tengo presencia, no le voy a poder dar, ¿sí?, a un 0 negativo, porque acá están los donantes y acá los receptores. Entonces, el 0 positivo como donante solamente le puede dar al 0 positivo, al A positivo. ¿Por qué al A positivo? Porque dijimos que si el 0 no tiene antígenos, no va a tener estos anticuerpos que lo rechacen. Entonces, el 0 positivo le puede dar al 0 positivo, al A positivo, al B positivo y al AB positivo. Es decir, el 0 positivo le puede dar a todos los grupos de factores positivos. El A negativo le puede dar a los A.
ambos. ¿Por qué? Porque no tiene este antígeno que puede provocar anafilaxia en cualquiera de los dos. Entonces, A negativo le puede dar al A negativo, al A positivo, al AB negativo y al AB positivo. Así cada uno de los grupos los pueden ir combinando para darse cuenta que tenemos receptores universales. El AB positivo puede recibir sangre de todos y el cero negativo puede darle sangre a todos, pero no recibir de casi nadie. Esto es importantísimo entonces que lo entiendan para que ustedes sepan que en una urgencia lo primero que se va a asignar es el cero negativo, ya que es la sangre por excelencia que no va a ofrecer ninguna oposición en el grupo sanguíneo del paciente. Bueno chicos, con esto damos por terminada la clase del día de hoy. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Nos despejamos todas las dudas en clase de consulta y nos estamos viendo próximamente.